La historia de Lilia Prado nunca fue simplemente la de una estrella que brilló y se apagó. Fue, en realidad, la crónica de un sistema que construye ídolos para luego abandonarlos en silencio. La llamaron símbolo sexual, caprichosa, ingrata. Pero esas palabras, repetidas como un eco superficial, ocultaban una verdad mucho más incómoda. Mientras el cine celebraba su cuerpo, su vida personal se desmoronaba en una soledad que nadie quiso narrar. Año 2006. Ciudad de México. Lejos del ruido de los estudios, sin cámaras ni aplausos, Lilia moría en un departamento silencioso. No había hijos, no había pareja, no había industria. Solo quedaba una mujer que había sido mito, y que ya no le pertenecía a nadie. ¿Cómo se llega a ese final cuando alguna vez se fue el deseo de todo un país? Para entenderlo, hay que retroceder. No al momento de la fama, sino mucho antes. Antes de Luis Buñuel, antes de Cannes, antes de que una simple escena levantando una falda la convirtiera en icono. Todo comenzó en un entorno donde el destino de una mujer ya estaba escrito incluso antes de que aprendiera a nombrarlo. Nacida en un México profundamente conservador, Lilia creció bajo la mirada rígida de un padre que entendía el arte como una amenaza. No hubo violencia visible, pero sí algo más persistente: el control, el miedo, las prohibiciones. Desde niña aprendió una lección que marcaría toda su vida. Su cuerpo no le pertenecía del todo. Era observado, juzgado, corregido, y sin embargo había en ella algo imposible de contener. Una presencia, una belleza que no pedía permiso. Cuando finalmente rompió ese cerco y llegó a la capital, no lo hizo como estrella, sino como tantas otras, sola, vulnerable, sin protección. Pero también con una mezcla peligrosa de inocencia y sensualidad que el cine mexicano no tardó en explotar. El encuentro con Buñuel fue decisivo. Él no vio en ella solo una actriz, sino un símbolo. Y así nació el mito. Películas como Subida al cielo y La ilusión viaja en tranvía la inmortalizaron. El mundo la aplaudía. México la deseaba. Pero nadie se hacía la pregunta esencial: ¿qué estaba perdiendo mientras todo eso ocurría? En pleno ascenso, cuando su carrera apenas despegaba, Lilia quedó embarazada. No fue un rumor ni una insinuación. Fue real. 4 meses. Y ese detalle lo cambia todo, porque a los 4 meses ya no hay dudas, ya no hay negación. Hay vida, hay futuro, hay una historia posible. Pero ese futuro nunca llegó. Una enfermedad grave irrumpió sin aviso y lo destruyó todo. La pérdida no fue solo física, fue simbólica. Fue la ruptura de una vida que pudo haber sido distinta. Y aquí aparece la decisión que define toda su historia. Lilia eligió no volver a intentar ser madre jamás. No fue un accidente, fue una renuncia. En una industria donde una actriz no podía permitirse debilidad, donde la imagen valía más que la vida, ella optó por seguir siendo deseada antes que arriesgarse a ser vulnerable. El público diría después: no tuvo hijos, como si fuera un simple dato biográfico. Pero en realidad ese vacío se convirtió en el centro invisible de toda su existencia. A partir de ahí, todo cambió. Sus relaciones no fueron historias de amor en el sentido tradicional. Fueron intentos de llenar un hueco imposible. Buscaba refugio, no romance. Buscaba silencio, no pasión. Pero los hombres que la rodearon nunca miraron a la mujer completa, solo al mito. El caso más revelador fue su relación con Juan García Esquivel. Con él, por primera vez, podía dejar de actuar. Era una posibilidad real de construir algo distinto, incluso lejos de México. Pero el miedo fue más fuerte. Miedo a lo desconocido, a perder el único vínculo seguro que tenía, su madre. Y así eligió quedarse. Ese fue el momento en que perdió al único hombre que pudo haber sido familia. Después vino el desfile de figuras que parecían promesas, pero que en realidad confirmaban su destino. Pedro Infante la cortejó con intensidad casi obsesiva, pero Lilia supo ver lo que otros ignoraban. Detrás del encanto había un hambre insaciable, no de amor, sino de posesión. Y ella, que ya había aprendido el precio de pertenecer a alguien, decidió poner un límite. Luego llegó el intento más desesperado de normalidad: un matrimonio con el torero Gabriel Prieto. Duró 2 meses. Lo suficiente para entender que no era una salida, sino otra forma de encierro. Cambiar la autoridad del padre por la del marido no era libertad. Y entonces, pieza por pieza, el rompecabezas se completó. El genio que se fue, el ídolo que lo quería todo, el esposo que quiso poseerla. 3 formas distintas de la misma verdad. Nadie estaba dispuesto a sostener a la mujer detrás del mito.
Aquí es donde la historia deja de ser biografía y se convierte en radiografía de una época. Porque el caso de Lilia Prado no es aislado. Es el reflejo de una industria que exigía perfección, pero castigaba cualquier intento de humanidad. Durante años, la fama funcionó como una ilusión de protección. Mientras la cámara la amaba, parecía invencible. Pero la belleza no es eterna, y cuando dejó de ser necesaria, todo lo demás quedó al descubierto. Sin hijos, sin pareja, sin red. Y entonces llegamos al punto final. El más incómodo de todos. No hubo homenajes multitudinarios, no hubo despedidas públicas, no hubo una familia alrededor de su cama, solo silencio. La cuarta revelación, la que lo explica todo, es también la más dolorosa. Lilia terminó regresando al único lugar donde nunca fue abandonada, el vínculo con su madre. Ese lazo que al principio parecía una limitación, terminó siendo su último refugio. Porque al final, cuando el cuerpo falla, cuando el deseo desaparece y la fama se apaga, lo único que queda es aquello que nunca dependió del aplauso. La tragedia de Lilia Prado no fue haber sido olvidada. Fue algo más profundo. Haber tenido que elegir, desde muy joven, entre ser mujer o ser mito, y haber pagado el precio completo de esa elección. Y ahora que conoces la historia completa, la pregunta ya no es ¿qué le pasó a ella? La pregunta es ¿cuántas historias como esta siguen ocultas detrás del brillo de la fama? Cuando el brillo comienza a desvanecerse, cuando el tiempo deja de ser aliado y se convierte en un acreedor implacable, es ahí donde las historias más incómodas salen a la superficie. La de Lilia Prado no es simplemente la caída de una estrella, es el retrato crudo de una industria que promete eternidad, pero solo entrega olvido. A finales de los años 50, en pleno auge de su fama, Lilia tomó una decisión que en su momento fue celebrada como un gesto de inteligencia y poder. Asegurar sus piernas por una cifra que escandalizaba a toda una generación. 100,000 pesos. No era solo dinero, era un símbolo. Sus piernas no eran únicamente parte de su cuerpo, eran el eje de su identidad pública, el capital que la había elevado al estatus de mito. Pero lo que nadie dijo entonces, y lo que el tiempo se encargaría de revelar con brutal honestidad, es que ese tipo de decisiones no eran más que una ilusión cuidadosamente construida. Una fantasía financiera incapaz de resistir el desgaste de los años. Porque mientras el público seguía aplaudiendo, la industria ya estaba cambiando, y lo hacía sin pedir permiso. A finales de los 60 y principios de los 70, el cine mexicano dejó atrás la sugerencia, la elegancia, el misterio, y empezó a exigir exposición, crudeza, límites cada vez más difusos. Lilia, que había construido su imagen desde la insinuación y la presencia, se negó a cruzar esa línea. No por moralismo, sino por conciencia. Sabía que aceptar ese nuevo juego significaba destruir todo lo que había construido. Pero cada no tuvo un precio. Menos llamadas, menos contratos, menos ingresos. El silencio comenzó a ocupar el espacio que antes llenaban los aplausos. Y el dinero, ese mismo que alguna vez pareció infinito, empezó a desaparecer de forma casi imperceptible. No en lujos ni excesos, sino en lo esencial: la familia, la salud, la supervivencia. Porque detrás del mito había una mujer que sostenía más de lo que el público imaginaba. Lilia no tuvo hijos, pero cargó con el peso económico de su familia durante años. Hermanas, madre, un núcleo que dependía de ella incluso cuando su propio cuerpo comenzaba a fallar. Y cuando ese cuerpo, el mismo que la había convertido en símbolo, empezó a deteriorarse, la caída fue tan silenciosa como devastadora. Primero el dolor, luego la dificultad para caminar, después la dependencia. La ironía era casi cruel. Las piernas que la habían llevado a la cima se convertían ahora en su prisión. Mientras tanto, los rumores crecían. Amputaciones, enfermedades exageradas, versiones distorsionadas. Pero la verdad era aún más dura precisamente porque era real. Un deterioro progresivo, implacable, sin espectáculo, pero con consecuencias irreversibles. Parálisis, complicaciones vasculares, insuficiencia renal. Su cuerpo comenzó a apagarse por partes, como una maquinaria desgastada tras años de uso sin tregua. Y con ello llegó una nueva rutina. Hospitales, tratamientos, diálisis. Varias veces por semana, horas conectada a una máquina que hacía lo que su cuerpo ya no podía. Cada sesión era una negociación con el dolor. Cada día un recordatorio de que la fama nunca garantizó protección. La industria, por supuesto, no regresó. Nunca lo hace. Los mismos que la elevaron desaparecieron cuando dejó de ser rentable. Los amores también se desvanecieron.
Algunos murieron, otros simplemente siguieron adelante. Y así el mito quedó solo frente a su reflejo, una mujer que había sido deseada por todos, pero acompañada por casi nadie. Aquí es donde la historia adquiere su dimensión más incómoda. Porque Lilia no solo perdió su salud, perdió también la promesa que la había sostenido durante toda su vida. La idea de permanencia. Sacrificó la maternidad. Sacrificó vínculos profundos, apostando todo a una carrera que, llegado el momento crucial, no estuvo ahí para sostenerla. El contraste es brutal. De iluminar festivales internacionales a esperar en silencio su turno en una sala de hospital. De ser objeto de deseo colectivo a depender de asistencia para levantarse de la cama. Sin cámaras, sin aplausos, sin narrativa épica. Solo el sonido constante de una máquina recordándole que la gloria nunca paga las facturas. Su final no fue un evento repentino. Fue un proceso lento, casi invisible. Un desgaste continuo que avanzó sin titulares, sin escándalos, sin interés mediático. Cuando murió, en mayo de 2006, no hubo multitudes, no hubo despedidas multitudinarias, no hubo ese reconocimiento tardío que tantas veces el cine construye en la ficción. Hubo silencio. Y ese silencio dice más que cualquier homenaje. Porque al final, lo que quedó al descubierto no fue la magnitud de su fama, sino la fragilidad de su red humana, sin hijos, sin pareja, sin una continuidad emocional que la sostuviera en lo íntimo. Solo su familia más cercana, presente, sí, pero insuficiente para llenar el vacío de una vida construida hacia afuera. Y entonces aparece el último gesto, el más revelador de todos, su deseo de descansar junto a su madre. No es un detalle menor, es una confesión. Después de haber sido todo, ícono, fantasía, símbolo, lo único que Lilia reclamó al final fue volver a ser hija. Volver al único lugar donde no tenía que actuar, ni seducir, ni demostrar nada. Ahí, en ese gesto silencioso, está quizás su única redención. La historia de Lilia Prado no es una excepción, es un reflejo. Un espejo incómodo de una época, y de una industria, que consumía cuerpos, construía ídolos y luego los abandonaba sin mirar atrás. Su vida deja una lección difícil de ignorar. El éxito puede llenar pantallas, pero vaciar habitaciones, y ahora la pregunta inevitable queda en el aire.